¿no? Primero Isabel. Muy bien, Isabel María. Queremos saber cómo fue su infancia. Usted, sus papás, ¿cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Uno ya murió también. Dos hermanos grandes murieron. Tres vidas, cuatro, como le queda cinco, como 7 mujeres. 7 mujeres y 2 varones. 7 mujeres y 2 varones. ¿Y dónde nacieron ustedes? ¿En qué sitio? En San Antonio. San Antonio de Chone. Ya. ¿Y cómo se vinieron para acá ustedes? Venimos, buscar más gente, ya venimos. Ya, Los más viejos habían venido por acá. ya. ¿Y ustedes se criaron en San Antonio o dónde? No, ya en Cucuy. Sí. En Cucuy. Se criaron en Cucuy. En Cucuy, mamá casa. Muy bien. ¿Y qué recuerda usted de sus papás? ¿Su papá, de su mamá? Ya. ¿Cómo trabajaban ellos? Aquí trabajaban al machete. Al machete trabajaban. ¿Su mamá también le daba el machete? Era costurera. Ella era costurera. Ya. Y ustedes cuando en la infancia les pusieron en la escuela o no los En pusieron? la escuela, sí. ¿Dónde? ¿En Cucuy? Sí, en Cucuy. ¿Hasta qué grado estudiaron ustedes? Sí, pronto, como se era. Como tercera edad. Ya. ¿Como tercer grado? Sí. Ya. O sea que usted sí sabe firmar bonito. Y ya me cae aquí se firma. Pero Ella sí firmaba, pero ya aquí ya está. Claro, ahorita ya está medio olvidada. Bueno. ¿Quién lo ha hecho venir? ¿Quién lo ha hecho venir? Pues estoy de padrecito por acá, en San Isidro. Y dígame, María Isabel, ¿qué oficios les hacían hacer a ustedes cuando eran pequeñas? Cuando eran pequeñas y lavar, cocinar. Venían a ver agua en botote. Claro, antes subían la agua así. ¿Cómo subían el agua? Con balde, con marimba. Con marimbas de caña. De caña. Y sí aguantaban las marimbas, porque las marimbas algunas son muy grandes. Sí, pues, Según el porte. Según el porte, ¿no? De 2, de 3. Ya. ¿Y tenían que subir el agua de lejos o de cerca? sí, está cerca. Ya, de cerquita. Muy bien. ¿Y cómo se llevaban sus papás? ¿Cómo qué? Ellos, entre ellos, ¿se llevaban bien? Bien, bien. Dígame, ¿no existía el machismo en aquella época? ¿Quién? Machismo, el machismo. ¿Había machismo o no había machismo? No había qué. El Machismo. Cuando pelea el hombre y la mujer, diga. Cuando pelean el hombre y la mujer, No, no, no. y a veces, no solo en palabras, a veces también se No, pasa eso no a los cambiaba. puñetes. No, No había. Nunca. Ya. No peleaban. no. Para llevar. Siempre se respetaban uno al otro. Fíjese, yo con el mío nunca peleaba tampoco. ¿Usted tampoco peleó nunca con su marido? No, ¿Y el difunto que era bueno? ninguna de nosotros fuimos peleando con los esposos. Nadie, ninguna de sus hermanas. No, ninguna. Y son algunas ustedes, ¿no? Muy bien. Pues eso está muy bien. Y dígame, ustedes además de hacer oficios en la casa, no bajaban al patio, no había huerta, no sembraban nada. Bueno, pero así cerca nomás. Cerquita de la casa. Sí. Ya. Y todo lo que era maní, Sí, maíz, Maíz. arroz,
y arroz, yuca. todo eso. ¿Y arroz sembraban ustedes? Peones buscaba. Ya. ¿Y tenían que pajarear o no tenían que pajarear? Sí, Sí, eso sí. había que cuidar Sí, que el pájaro no arranque sí, la plantita, la semillita. sí. Y a ver, ¿y qué juegos jugaban ustedes en su infancia? ¿Sí jugaban algún juego? ¿Tenían muñequitas? Sí. ¿Jugaban a... Muñeca, sí, cosíamos. cosían muñecas? Sí, Y hacían muñecas con las mazorcas de maíz, de algodón, De algodón. de algodón? con trapo se llenaba la muñeca. Ah, ya, hacían con el algodón hacían muñecas de algodón, Sí, rellenas de algodón. Sí, Porque antes, ¿en qué antes sembraban? Claro, que antes algodón? sembraba bastante trabajo. Mi abuelita sembraba. Antes sembraban algodón también. sí, que mi mamá era costurera. Es que su mamá era costurera y necesitaba. Y yo también cosía, Usted también aprendió a coser. también. ¿Quién le enseñó a usted? Mi mamá pues cosía, y ahí el muchacho va aprendía ¿Y sus hermanas también aprendieron o no? también. Ya. ¿Y eso le ha servido a usted la costura? ¿Usted le ha hecho luego alguna costura a sus hijos? Sí, Ya. Yo creo que antes toda la gente sabía coser. Sí, era otra manera antes. Se aprendían muchos oficios. Dígame, ¿su mamá sabía hacer ollas de barro? sí, sí sabía. Y hacía. Sí, Ya. ¿Y cómo era esa comida en ollas de barro? ¿Era mejor que la comida en ollas de aluminio? hagan la comida en olla especial. Es especial, ¿no? Esa no se pegaba. Sí, Y tiene otro sabor también. sí, otro sabor. Ya. El mandice está en comal. En granero una rata, de ella que venía. Como que venía a hacer una rata y iba a ponerle un veneno cuando venía para allá. Muy bien. Y dígame, además de jugar con las muñecas, Sí, ¿jugaban ustedes también a hacer comiditas o no? sí. También, Con sus ñañas. sí. Ya. ¿Y en la escuela qué aprendían ustedes? ¿Tenían veladas, Sí, recitaciones? Sí. ¿Aprendían cosas de memoria y luego sí, daban veladas a los padres de familia? sí, ¿Les hacían esas preparaciones? sí. Sí, pues las veladas servían antes para que la gente también desarrollara otras aptitudes, ¿no? Teatro, todo eso. Era muy bonito. Las veladas. Muy bien. ¿Y su papá y su mamá que murieron jóvenes o cómo? Media vida. Que de media edad. Sí. Ya. Mi mamá se murió más anciana. La mamá de ella, ¿cuántos años tiene? 2, 3 años. ¿Qué? No, ya hay más años que murió. 4. ¿Qué? ¿Qué murió? Sí. No, ya más años. ¿Y la que murió el otro día qué? La mamá de ella. Ah, sí. Allá en... Aquí se murió 2 meses. ¿Era mujer? Sí, Ay, hermana. la hermana. La mamá murió ya también casi así de la edad, ella viejita ya como de 90 años también. Como de 90, la mamá. Y murió por acá. Sí, ella murió aquí se murió porque cayó de arriba abajo. Así, ¿eh? Tuvo una caída. Hicieron un cambio de ¿cómo es? Dividieron, no sé qué hicieron la casa, pero cambiaron la puerta, creo. Y ella se confió que la puerta era la vieja. Y yo estaba abierta. Y se fue abajo. Y no se dio cuenta. Y que no veía ya casi. Claro, eso pasa. Ya estaba viejita, ya no veía porque no se le limpiaba la vista. Muy bien. Pero qué bella estaba ahí. Y entonces, ¿a qué edad se comprometió usted? Ah. No,
¿No se acuerda bonito? De unos 20 años también. 20 años. ¿Y cómo conoció a su marido, a su compromiso? El hombre busca a la mujer, pues. El hombre busca en las mujeres. Ah, ya. En los bailes. No iba a los bailes. En los bailes. Ahí se conoció con Y don. que eran familia también. Eran familia. Están cerca. Estaban cerca. Eran primos. Entre Eran primos primos. se casaron. ¿Y a qué bailes iban ustedes? No, los vecinos. O sea, que él era vecino. Eh, Ya. ¿Y cómo se hablaban? como habla cualquier una mujer. O sea, ¿ustedes no se escribían cartitas? No, No. Se chifleaban. No. ¿Y cómo se comprometió usted? ¿Se salió casándose o salió huyendo o cómo se comprometió con su marido? casando, Se casó por lo civil. viviendo. Ya. Se casaron civil. ¿Y cuántos hijos ha tenido usted? Yo tuve 9 hijos. ¿Y partos? 9 también. 9 partos. 9, sí. Ya. ¿Y cuántos le viven de los 9? ¿Cuántos hijos viven? 4. Y yo crié 4 y vivos. Más jóvenes. Tuve 5 veces. 4 hembras. 4. 4 hay. A ver, moverlo. Sí, pues 4 vivos. 4 vivos. Ya. ¿Y su marido en qué trabajaba? Machete. ¿Al machete? Trabajaba al machete. ¿Y esta propiedad, cómo la consiguieron ustedes? Con la plata que compra. Comprando. O sea que no es herencia, no. Y una parte de mi De- marido, que fue el papá. Una parte de la herencia y otra parte compraron. Una parte era herencia del papá de él, de su marido, y otra parte compraron. ¿Y qué sembraba su marido? Arroz, maíz, yuca, cacao. Café, también. Café, sí, también. Claro, y por aquí reinaba mucho el café, ¿no? Todo eran cafetales y arbolado y... Aquí era un poco café y así, nada. Ah, ya. ¿Y usted le ayudaba en la agricultura a su marido? A la cocina, pues para los trabajadores. Ya. A cuidar el arroz, Para los trabajadores. ya. Ella era la cocinera de los trabajadores. Usted era la cocinera de los trabajadores. Eran amigos de carrera, no de ahí. Sí, y luego cuando había café también la cena, ¿no? Que le daban un Y gloriadito. de antes era café, almuerzo y merienda. Se le daba a los trabajadores. 6 de la mañana ya estaban aquí, en la casa, los trabajadores. Claro, y a las 4 Ya tenían estaba que la merienda. madrugar. No, a las 4 de la mañana tenían que... Ellas ya estaban, a las 4 Ya estaban prendidas en el horno. prendiendo el horno y haciendo las tortillas. El pan seco. El pan seco, todo eso ha hecho Los usted. bollos, las Tortillas, pan seco, bollos. Sí, bollo. Yuca la pone a pasar con agua y después pura salmuera y en tortilla. Pan almidón. Todo eso. Sí. Y antes le ponían un banquete al trabajador. Antes los desayunos eran desayunos manavitas, ¿no? Sí. De los buenos. Nada de un pancito con un poquito de café de polvitos de esos. Y antes yo me acuerdo, mi abuelita a las 4 de la mañana ya estaban con esa raya. Un favorcito. Nada, ni No sé si podría apagar la radio. Muy bien. Entonces, estábamos hablando un poquito de los trabajos, de cómo...
de cómo eran anteriormente los trabajos, de cómo a los trabajadores había que darles los 3 golpes y eso llevaba mucho trabajo, había que madrugar y de noche había que estar rayando alguna cosa, rayando maíz o yuca o algo para preparar para el día siguiente, ¿o no? Sí, pues sí. También, ¿no? Cuando voy, Ya. bananero, Muy bien, el que ya puerco, gallina, claro. ¿Qué criaban ustedes? Puercos, gallinas, ¿qué más? puerco, gallina, vaca. Vacas también. ¿Ya? Vale, gracias. ¿Y por las noches qué trabajos tenían ustedes? Ya cuando... Ya de noche ya no para No, dormir. pero no, antes de ir a la cama no tenían que pelar higuerilla o pelar Sí, eso sí. piñón o pelar palma Eso sí, palma no había y sin maní. o maní también, ¿no? Eso había... Piñón para hacer jabón. ¿Usted sabía hacer jabón? Sí. ¿Cómo hacían el jabón? El jabón se pone una ceniza, se pone en agua y se le está echando cuando está hirviendo esa agua. Y Se le echa al piñón cuando Sí. estáis viendo el agua de ceniza. Sí, Y ahí no se les echaba también el... ¿Cómo era? El botecito el sello. del sello rojo. Porque que no se hacía con pura ceniza. Con pura ceniza, porque la ceniza también tiene lejía, ¿no es cierto? Sí, Claro, queda más lindo con ceniza. ya, y hacían también el otro jabón, el jabón de, ¿cómo le llamaban? El prieto, ¿cómo le llamaban? El negro, ¿cómo le llamaban? Ese era el prieto, con ceniza el prieto. Prieto, El otro era sello rojo. El que era blanco. ya, ese, el jabón de lavar era el de, Prieto, antes era prieto. No, que no había otro jabón. no había más jabón que ese, No, sí, nomás piñón. piñón, jabón de piñón. El jaboncillo no lo utilizaba. Claro, jaboncillo no, La bolita es no, el árbol. el árbol de jaboncillo. Sí, en otros sitios también con jaboncillo hacían. Jaboncillo también hay palmas. Y dígame, su mami, ¿cómo hacía las ollas? ¿Con qué? ¿Dónde buscaba el barro? ¿O cualquier barro servía? No, hay un barro más bueno afuera del barranco cuando llueve. Ya, Voy a buscar barro amarillito. Y ya ven, qué bueno. ya. O sea que hay un barro mejor que otros para Sí, las ollas, sí. ¿no es cierto? Que es más durable. Sí, Ya. ¿Y usted aprendió a hacer ollas también? también. Y sí sabía. Sí. Y ahora si se pone a hacer una olla, Y ahora, ¿qué pasé? Y este muchacho, quien que haga nada, yo. ahora no hay cómo hacer nada, ¿no es cierto? No quiere Ya que no. se haga. Ya no queremos ya problemas y responsabilidades de cosas, ¿no es cierto? Que hagan otros las ollas. Así es. Muy bien. Y cuando estaban ustedes enfermos, ¿cómo hacían? Están enfermos. Sí, Llevo al médico. al médico. Pero no, por ejemplo, si tenían una fiebre, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un vómito, ¿cómo hacían ahí? El médico con limón, agua, limón. Claro, ustedes se curaban con una agüita de limón Sí, y con qué plantitas. pastilla. Con pastillas también. Eh, ¿Y tenían alguna plantita? Sí había. Había plata. Después vendía café, la plata. Vendía maíz, tenía plata. Tenía arroz, tenía manita. Ya. Había, se hacía. ¿Usted cultivaba alguna plantita medicinal? Hierbaluisa, verbena, Aquí hay, sí, oreganón. flores, vea cómo hay flores. Ya. ¿Y si utilizaban el llantén, el... Ay, ya tengo por ahí hasta. Bastante hay.
La ruda también. La ruda para... Ruda también. ¿Ustedes salían ojeados de vez en cuando? ¿Sus niños no resultaron ojeados de repente? Que no nos dejaba. Ya. Curaban con huevo. Le pasaban el huevo. Doña... ¿Quién curaba de ojo? La que sabía curar, hay una que cura bien. Ojo, Sí había quien curara bien, ¿verdad? sí, con monte. Con montes, Pues lleva buena ruda, distintos con montes. distintos montes. Sí. Curaban el ojo. Dígame, ¿y los partos? ¿Usted cómo tuvo los partos? Los partos. Sí. Sí. Dio a luz aquí en casa. Dio a luz en casa, se fue al hospital. En casa, mi madre era partera. Ah, su mamá era partera también. Sí, sí, O sea que a usted le acompañó su mami sí, cuando estaba embarazada sí. en los partos. Ella fue la partera de usted. Sí. De Y los no- que la buscaban. Ya, y otros también le buscaban. ¿Eh? Y no tuvo con usted, no tuvo ninguna complicación en ningún parto. No, Todo fue bonito. sí, Y sí le cuidaban bonito después del parto. sí, sí, Bien entoldadita. sí. No le dejaban salir. Y le pasaban el plato de gallina debajo del toldo, como hacían antes. Como ella partera, como hacía. Claro. Le decían. Y tenían saumerio también, ¿o cómo hacían? Para los pañalitos de la criatura, Sí, para ahumarlos, para que no cogiera pasmo. también. Y zapallo, vea como hay zapallo, sí. Le gusta el zapallo. ¿Se Ya. gusta comer esa paya a usted? ¿Te gusta comer zapallo? Sí. Sí, pero bueno, sigamos un poquito con... Ahora dígame un poquito, ¿cómo buscaban ustedes a los compadres A los compadres, para los bautizos de sus hijos? a lo que le gustaba uno hacerlo, pero que eran buenos, como uno. Ya, ustedes buscaban a sus compadres Sí. porque eran personas buenas Sí, y de respeto. sí. Ya. Y no tuvieron problema para encontrar compadres y comadres. No, Bueno, y se han llevado bien con ellos. sí. Ya. ¿Y ustedes tenían algún altarcito aquí en la casa? ¿Una qué? Altar. ¿Algún altar con santos? Sí, sí. ¿Y qué santos ha tenido usted? Habían algunos santos, San Antonio, San Pablo, distintos. Distintos. ¿Y alguna virgencita también? Sí. ¿Qué virgencita? Mm, ¿Qué virgencita ha sido usted devota? ¿La Virgen del Carmen? sí. ¿La Virgen de Monserrate? También María. ¿La Virgen María? ¿La Virgen de las Nieves? Sí. Ya. O sea que de San Antonio y de San Pablo sí han sido devotos ustedes. Sí. Porque usted era de San Antonio, nacida. Claro. Claro, sí. Y velorios a San Pablo, Sí, sí. ¿hacían aquí en la casa? Sí. ¿Quién hacía, su papá o ustedes? Y todo, pues. Todos. Pero, por ejemplo, ¿había que reservar un chanchito para San Pablo o no? Y había que engordarlo, ¿o cómo hacían ustedes? Nombraban un chanchito, este es para San Pablo. Sí. Así hacían. Sí. Y luego llegaba el día del velorio y ya invitaban a la gente, ¿o cómo será? Sí. Ya. ¿Y las culebras para la fecha de San Pablo? Ah, Las culebras para la fecha de San Pablo no se aparecían. la culebra, Ajá, las X. que la mataban. Las mataban. Ah, vivista. Cobraban. Sí, porque para Cobraban. esa Si usted fecha. encuentra la finca trabajaban la gente, le cobraban una botella decían, de currín, de De guardián. currincho. Ese era el pago por haber cogido esa culebra. Ah, ya. ¿Y quién le daba? ¿El dueño de la propiedad le daba Sí. la botella de currincho al Sí. trabajador por Eso. matar a la culebra? Sí. Ya.
¿no? Ese era el pavo. Pues era una manera de ir quitando las culebras, ¿no? Ir acabando con ellas. Muy bien. ¿La cocina le ha gustado a usted cocinar o no? Sí. ¿Y qué comidas le gustaba cocinar más? Oh, De todo. pues todo. Arroz, maní, miren, yuca, lo que sé. Lo que sea. Sí. ¿Y de todas cuál le gustaba más a usted? Sí. ¿Cuál le gustaba? Gallina. La gallina. El caldo de gallina ese es riquísimo, ¿no? De caldo de gallina criolla. Sí. Bien rico, ¿no? Sí. Qué bueno. Y de los platos que antes se hacían, de los guisos que antes se hacían, de las comidas que antes se hacían, ahora, ¿qué ha pasado con esas comidas? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se han olvidado? ¿O cómo será? No, todavía las hacen. Cocinando. ¿Todavía se cocinan Sí. las comidas de antes? Sí. El pan seco, por ejemplo, ¿todavía se hace pan seco o cómo? Ya son vagas las mujeres. ¿Ya son vagas para hacer pan seco? De maíz. Sí. Ya eso no hace. Se hace pan seco. Seco con azúcar, con sal. Ya. Pero el pan seco se hace de víspera o cómo? Tortilla. Como una tortilla. Como una tortilla. Tortilla de maíz. Rellena con queso. Ya. Tortilla de maíz rellena con queso. O sea, Bueno. Luego ustedes han hecho bendecir agüita, ah, agua bendita. sí, Han hecho bendecir agüita. sí. ¿Y como para qué bendicen ustedes el agüita? Para pasar bien, pues. Para pasar bien. Y de repente usan el agua bendita Sí, para echar el agüita a algún moro. sí. Los moros, una enfermedad, usted le pone eso, se compone. Ya, y el agua bendita en una enfermedad puede componerlo. Sí, Ya, y velitas, ¿han prendido velitas a los santos? sí, ¿Y también ha hecho bendecir velitas o no? sí, sí. También. Ya. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí. ¿Qué importancia le dan ustedes a los santitos? Sí. Los santos, usted decía que San Antonio, San Pablo, ¿qué importancia tienen los santos en la vida? Milagros, pues. Milagros. Los milagros. Ven. ¿Ya? Son milagrosos. Sí. ¿Y ustedes antes cuando se le enfermaba un animalito se encomendaban a ese santito? Mm. Antes cuando se le enfermaba algún animal le ponían la velita al santo para que le curara. Sí. Sí. A cualquier santo. A cualquier santo para curar al animalito. Ahí tengo unos santos. Ah, ya. Sí, se ve. Muy bien. Y luego, de usted le han gustado los chigualos. Ya eso no hemos hecho, que han hecho esta parte iba uno. Ya, pero aquí no han hecho ustedes chigualitos. No, aquí no. Ya usted, En otros lados ya se iban. ya ustedes, pero se iban a otras partes a cantarle al niño en Navidad, Sí, vamos. en Reyes, en la Candelaria. Sí. Ya, a cantar chigualos. Y cuentos de antes, historietas, casos que había del duende. Yo no aprendí eso. No aprendió nada de eso. No, pues, Cuentos del tío conejo, del tío tigre. sí. Nada, no ha escuchado ustedes nada de eso. Ya. Del tío Cheque, cuando se... Y del tío Cheque. Nada de eso. No aprendió, no le gustaba eso. ¿Y qué, cuando ustedes eran niños, qué cuentos les contaban o qué historietas contaban? A los niños, Claro,
A los niños de uno Sí, usted a sus hijos los poníamos a rezar. a rezar. Nada de historietas, No, solo rezos. ¿Ya? Porque de repente en la familia siempre ha habido alguien que le ha gustado no. contar Baile- cachos Baile nunca hacía por los borrachos. por los borrachos. ¿No le gustaban los borrachos? No. No, pues. Borrachos van a hacer pelea. Ajá. Y dañan las fiestas los borrachos. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta que se le ocurra a usted? Así de espíritus buenos o espíritus malos, Sí. no le ha pasado ningún caso, No. nada. Nunca. La Semana Santa, ¿cómo la pasaban ustedes? Comiendo. Rezando. Comiendo y rezando. Sí. Y cuando se moría algún familiar suyo, nunca se le presentaba una ánima, quizás, ¿no? ¿O sí? Mm. Cuando se moría algún familiar suyo, no se le presentaba ninguna ánima. Ahí rezábamos. Rezaba, nunca les hicieron ruido así. Sí. Ah, ya. Eso de lo que hacían asustar a los hijos, que ahí viene el... Sí, Sí, hacían. hacían asustar feo, sí. Falso, Te coge el muerto. Sí. Pero si hacen ruido los muertos. Se hacen Se ruido las hacen. muertas. Aquí hacen ruido. Ah, ya. O sea que sí les escuchan por acá. Cuando hay personas así que han muerto han hecho... Pero nomás una noche, ¿no? Hasta el día mismo, un día yo estaba ahí en el cuarto viéndolo y pasó uno por aquí y por allá. Y yo creía que era Darío. Le digo, Darío, no. Y le pregunté a él, le digo, Darío no ha llegado, me dijo. Y le digo, ¿quién pasó por allá? Y dije, no, nadie. Y yo sentí que por aquí subió uno, y digo, ¿qué? ¿Y qué era Darío para usted? Un sobrino. Un sobrino. Tiene que planta aquí con nosotros. Ay, ay, ay. ¿Quién nos envió esta información? ¿Quién los envió? Yo los traje. ¿Sí se acuerda de mí, pues, usted? Yo soy hermana de Marina. Ah, Hermana de Marina, de la profesora. sí. De la mujer de Chonero. Es hermano que. Sí. Y aquí somos una vez después. Y claro que estuve aquí. Me pongo los muchachos la hacen cantar que les gusta a usted. Es que ahí le daba el CNH equipo y les venía a cantar. Ah, usted les cantaba. ¿Y qué les cantaba? Y las canciones que nos daban para Para los niños. Sí. Ay, 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 ay. Entonces ahí Entonces aquí tenía a los niños de él. la señora Isabel se acuerda que usted venía a cantarles. Que era un niño, no esto. Sí. Era de ella. Era, No. ¿se acuerda? Sí se acuerda, sí. Esta mujer. Y cuando estaba pequeña no habían los tigres. Aquí no. No, había. nunca. Aquí ya no había. Había en la montaña. Ya se hizo conventeña. Sí, pues. Y- ¿Y dónde vive? Ahí con mi mami. Ajá. En el tiempo de antes, ¿cómo castigaba usted a sus hijos? Ah. ¿Cómo les pegaba usted a sus hijos cuando se portaban malcriados? No, mis hijos no es malcriado. El niño, el chico, si tú eres como... No, ven, ven. Si viene un niño, no quiero que se va. Usted no va. Ay, O ya. sea que usted no ha usado la beta. No. Yo Porque esas betas sí Sus eran hijos medio... eran educados. Ni ellos eran malcriados. No eran ninguno malcriado. No. Ya. Niños chicos se enmiendan. No vele con un niño que venga fuera, no vele que se va. Hemos rellenado bien las hojas ya. Sí, Todas. solo me falta el número de... Ya. Y el... ¿Cómo se llama el hijo? Yo, Sí. Pedro Pablo. Solamente por saber de su vida Ya, y recoger toda la experiencia de usted que ha tenido anteriormente, ya. que ha sido muchísima, desde que nació Sí, hasta ahorita, criando a todos sus hijos bueno, y viéndolos ahora cómo
Nunca con los hermanos peleábamos. Nada. No. Qué bien, qué bien. Qué gusto. Ahora pelean los hermanos.